Bienvenido a este video. Estaremos viendo ahora cómo nosotros podemos utilizar eficientemente el teclado de manera adecuada y apropiada para cualquier momento poder hacerlo en cualquier trabajo y contexto. Generalmente solemos aprender el teclado de manera un poco más hogareña, o sea, nada sistemático en base a nuestra experiencia, pero nosotros podemos sacar el provecho sabiendo para qué sirve cada una de las teclas. Vamos a empezar primero en esto. Esto es un teclado estándar el cual se encuentra distribuido de esta manera, o sea, si en algún momento nosotros deseamos comprar o saber cuál es un teclado estándar, es este el que estamos visualizando en esta parte. En la parte de arriba tenemos estas teclas, acá tenemos 3 luego, en esta parte tenemos 6, en esta tenemos esto de direcciones y a la derecha los números y a la izquierda los alfanuméricos. Muy bien, entonces no tiene que tener ningún elemento adicional ni complemento, absolutamente nada, todo está como tiene que estar acá. Este es el más estándar y universal existente. Claro que vienen en diversas modalidades, pero es en base a esto que recién van alterando. Por ejemplo, vamos a ver acá, este sería otro teclado, pero la diferencia de la anterior es que en esta, por ejemplo, contamos nosotros con distribución de otra manera a esto. Por ejemplo, estas teclas se han ido acoplando a estas otras teclas. Entonces, nuevas funcionalidades se va agregando como la parte superior. Aparte de ello, también hay teclas multimedia en la parte mucho más superior. Entonces, incluso en la parte izquierda, acá tenemos esto de Start, que generalmente suele ser ya sea para Windows o Mac otro símbolo puede estar acá, pero esto ya es una alteración del original. Aparte de esto, tenemos otra modalidad de teclado que sería el teclado multimedia. Si nosotros nos percatamos acá, por ejemplo, tenemos en la parte superior y acá la distribución de las teclas de una manera curva. Igualmente en la parte inferior y el descanso, que es esta parte, se ha extendido bastante el descanso. En la parte izquierda tenemos recursos multimedia, como por ejemplo para el micrófono, para los audífonos, controlar acá el volumen, controlar las siguientes pistas que se va a escuchar. También en la parte superior tenemos una sucesión de teclas que pueden dar otras funcionalidades, por ejemplo para pedir directamente ayuda del sistema, para poder navegar directamente en el navegador predeterminado, para poder abrir un buscador interno, para poder enviar correos electrónicos, o así sucesivamente para que nos lleven, por ejemplo, a una página en concreto. Entonces, esto es otro teclado, pero los recursos multimedia son agregados al teclado universal y estándar que hemos mostrado a este en primera instancia. Entonces, a este teclado le han agregado y lo han puesto curvo, pero prácticamente esta es la base. Y dichas teclas se encuentran acá, simplemente que un poco deformados para dar más estilo. Muy bien. Aparte de eso, tenemos otro teclado que sería el mismo que estamos utilizando esto, pero a diferencia, esto es en español y esto es en inglés. En la parte de español, generalmente acá, por ejemplo, tenemos insertar, suprimir, inicio, fin, acá para la página, acá también para voltear la página, acá tenemos pausa, bloqueo, desbloqueo, acá imprimir pantalla. Entonces, esto, por ejemplo, está en español. Acá también dice bloquear números. Y en esta parte también está bloquear números, igual acá bloquear mayúsculas y bloquear desplazamiento. Y aquí también bloquear mayúsculas. Igual que acá control y control. Pero en este otro teclado, el que estamos viendo acá en inglés, es lo mismo, pero solamente que el idioma ya está en inglés. O sea, por ejemplo, acá está Shift, aquí está Caps Lock, acá está Tab, acá está Insert, Delete, Home, End. O sea, todas las demás teclas prácticamente lo han convertido en inglés porque esto se utiliza en Estados Unidos o en países de habla inglesa. Lógicamente que nosotros podemos utilizar un teclado simultáneamente en inglés y en español, pero no de la manera externa, o sea,
no poner dos teclados uno al lado de otro, sino que dar dos funcionalidades. Por ejemplo, si minimizo todo ahora, en esta parte tengo para controlar los idiomas. Estos son los idiomas de teclado. Mi texto, por ejemplo, voy a abrir acá un documento de Word. Entonces, para poner acá, por ejemplo, algún texto, voy a poner acá. Si yo en este momento acá veo que estoy utilizando español, voy a cambiar mi teclado a inglés. Voy a escribir acción. Vamos a ver, vamos a intentar poner acento. Realmente no me permite, me aparece otro carácter raro. Voy a tratar de escribir niño. Tampoco me aparece otro carácter acá. Diferente a la ñ, diferente al acento. Pero si en este momento hago la misma operación, pero voy a cambiar en la parte derecha, voy a cambiar a español. Ahora voy a escribir acción. Voy a poner acento, me lo permite. Voy a escribir niño, también me lo permite. Entonces he alternado lo que son las funcionalidades de inglés y español. Por lo tanto, estoy utilizando simultáneamente el mismo teclado en español para que sea en inglés. Por ejemplo, si utilizo acá, como vemos en esta parte, acá tengo, vamos a acercarnos un poco más. Acá tengo este símbolo de menor que y mayor que, acá coma y acá punto. Si voy al teclado en español, no me aparecen esos símbolos acá. Tampoco en esta parte. Si voy a cambiar al otro teclado, tampoco me aparece. Me aparecen otros, los mismos símbolos, pero distribuidos de otra manera, pero menos esto. Si yo en este momento cambio acá, a pesar de que mi teclado no tiene ese símbolo impreso de manera física, pero de manera virtual está ahí, porque yo voy a cambiar acá a mi teclado a inglés ahora, y voy a poner menor que, mayor que, puedo poner las comillas, dos puntos, prácticamente todos los símbolos de la parte derecha, esto los estoy utilizando. Entonces, simplemente por el hecho de haber cambiado en esta parte de inglés a español. Pero mi teclado sigue siendo actualmente en español. El que estoy utilizando en este momento es este. Así que he utilizado el teclado en inglés solamente de manera virtual, o sea, cambiando el idioma en esta parte. Muy bien. También tenemos por otra parte el teclado. Esto es propio de Apple, que utiliza la Mac e incluso impreso en sus tablets de manera virtual y también en sus laptops. Entonces, este es el teclado, pero si nosotros nos percatamos, tiene todo de la misma manera, solo que ya no está estos números en la área de teclas numéricas, porque prácticamente esto estaba distribuido en unas anteriores oportunidades para especialistas del área, o sea, profesionales del área donde se utiliza el número. Pues acá ya tenemos los números, entonces ¿para qué repetir acá? Por lo tanto, la Mac lo ha quitado de la parte derecha y aquí sigue manteniendo estos mismos números tal cual se ve expresado de esta manera. Lógicamente que acá tenemos, por ejemplo, otras funcionalidades como control. Acá tenemos también control, acá tenemos alt, aunque acá lo cambian de nombre, pero igual se puede utilizar alt utilizando la tecla comando. Por ejemplo, si yo lo conecto esto de la Mac, lo conecto a mi sistema operativo, por ejemplo, de la Mac, lo conecto a mi sistema operativo de Windows, igual va a funcionar de manera normal y esta funcionalidad de comando será de alt. Acá tenemos otro de options. Esto de options también tenemos para otras funcionalidades propios, por ejemplo, de este teclado, pero acá nosotros podemos hacer las mismas operaciones que hacemos aquí. Lógicamente que acá tienen otras funcionalidades en vez de unas teclas multimedia. Como hemos visto, podemos alternar con esto de funcionalidades, con esto de F o con esto de option. Entonces, con cualquiera de los dos, si lo configuramos nosotros, podremos acceder a estos pequeños símbolos. Por ejemplo, acá quitar volumen, dar más volumen, poner a mudo, todo ello, o la siguiente pista, o pausa, o la anterior canción o video, y así sucesivamente utilizando uno de estos dos. Muy bien. Entonces, este mismo teclado también es lo mismo que esto.
Por ejemplo, estas mismas funcionalidades acá, estas teclas de funciones, simplemente se le ha agregado acá y se ha puesto más seguido, más ceñido al teclado alfanumérico. Entonces está más pegado, se ha quitado este espacio, se ha quitado estas teclas, se ha quitado estas otras teclas. Pero si nosotros nos percatamos acá, tenemos estos mismos acá. Por ejemplo, en esta parte tenemos para borrar, acá tenemos Shift, acá tenemos, por ejemplo, Delete. O sea, tenemos todas estas funcionalidades, por ejemplo, estas flechas también. En esta parte está en la parte inferior las mismas flechas. Entonces, solo que está encapsulado de una manera mucho más cómoda y ceñida. Lógicamente que esto no se utiliza mucho cuando nos acostumbramos a utilizar exclusivamente esto, ya que los números que se encuentran acá también están expresados en la parte superior acá. Acá está el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Muy bien. Entonces tenemos nosotros esos teclados, ya podemos ahora entender mejor cómo funciona. Vamos a mostrar ahora lo que serían las partes del teclado para poder entender mucho mejor. Vamos a venir acá, ya lo tengo abierto. Ahora sí. Estas son las partes del teclado prácticamente. Esto sería Escape o escape. Con esta tecla, cuando nosotros estemos haciendo algún tipo de operación, podemos apretar y cancelar inmediatamente. Por ejemplo, si estamos en un juego, apretamos esto y se va a querer salir del juego, nos va a dar una opción donde aparece hartas subopciones y dentro de esas subopciones está salir del juego o no. Entonces para eso sirve, y no solo para juegos, sino absolutamente para todos. Por ejemplo, si estoy haciendo algún tipo de operación acá, por ejemplo, de esa manera, si yo aprieto en este momento Escape, automáticamente se esconde esto sin utilizar el mouse, por ejemplo así, y acaba de desaparecer. Igual de cualquier otro tipo de acción, por ejemplo, siento acá formato, estoy utilizando aquí una ventana flotante, si yo aprieto Escape, sale también automáticamente de ahí. Entonces, para cualquier tipo de programa se puede utilizar, por ejemplo, para Photoshop, si yo estoy haciendo o editando un texto, una imagen y no he terminado de completar dicha edición, se va a salir, por ejemplo, acá vamos a crear, vamos a venir acá, vamos a abrir cualquier documento o una imagen prácticamente. Vamos a venir a esta parte de imágenes. Ahora sí, si yo hago alguna operación en este lugar, por ejemplo esta imagen, quiero rotarlo o algo, cuando yo hago Escape, se me cancela la acción y me retorna al proceso anterior de haberlo modificado. Entonces, tiene múltiples funcionalidades. Esto prácticamente, bueno, es la misma funcionalidad, pero múltiples usos según el software, programa o aplicación que vayamos a utilizar. Entonces, esto es bastante útil si alguna operación nosotros estamos haciendo y no queremos que avance, por ejemplo, una instalación, el progreso de una instalación, apretamos inmediatamente este botón y se va a cancelar dicha operación. Muy bien. En la parte superior tenemos las teclas de funciones. Estas teclas de funciones son contextuales, significa que para cada uno de los programas, softwares o que vayamos a utilizar, por ejemplo, incluso para mi escritorio, cualquier programa o software tiene su propia funcionalidad, o sea, le agrega a las teclas, a estas teclas, le agrega una función concreta y específica. Por ejemplo, para acá, si yo apretaría el F1, podría irme a la parte de ayuda de la Microsoft Word, pero si apretaría acá F1, no me llevaría a la ayuda, me podría llevar a otra parte, como por ejemplo a las preferencias de mi interfaz de todo el sistema. O sea, por ejemplo acá me podría llevar esto prácticamente a esto de preferencias. Entonces, apretando la misma tecla, es lógicamente que según cada programa suele
dar una funcionalidad a esto, así que son contextuales según el programa que se vaya a utilizar. Lógicamente que se ha tratado de estandarizar, por ejemplo el F1 se ha tratado de que en todos los programas sea ayuda. En este caso, por ejemplo, el F12 tratan de dar otra funcionalidad como guardado, grabar, salvar u otros. Por ejemplo, acá si utilizo ahora concretamente una tecla acá en la parte superior, tenemos aquí, en combinación con esto, como vamos a ver enseguida, tiene un trabajo concreto, o sea, se va combinando, se puede ir combinando control y estas teclas, al igual que alt y estas teclas. Por ejemplo, las teclas de funciones, si ahora vengo acá y aprieto al F4, o sea, este F4, que es una funcionalidad, por eso lleva F1, F2, F3 y así sucesivamente hasta el F12. Si yo aprieto ahora esto, F4, con Alt, al F4, o sea esto, al F4, me aparece esta opción y me dice si deseo guardar los cambios de este documento porque estoy cerrando aparentemente mi software. Entonces, yo decido si lo voy a guardar o no. Entonces voy a cancelar. Pero si apretaría acá un F4, me daría otra funcionalidad, un al F4. Muy bien. Entonces, cada una de las teclas de funciones está configurado según el programa que vayamos a utilizar. Cuando estamos acostumbrados a utilizar mucho el teclado y no tanto el mouse, entonces es muy útil esto, memorizarnos especialmente con los programas más frecuentes que utilizamos. Muy bien, en otra parte tenemos acá, por ejemplo, todo esto que sería el teclado alfanumérico. Acá están los números y las letras, por ejemplo. Nos acercamos acá, tenemos acá los números, el 1 por ejemplo, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el 9 y 0. Luego tenemos una serie de símbolos en la parte superior y acá también tenemos otros símbolos y acá tenemos todas las letras organizadas de una manera totalmente fáciles para poder transcribir. Acá tenemos. Aparte de esto, tenemos acá otras teclas. Por ejemplo, acá como tabulación, bloquear mayúsculas, Shift, Control, Windows, Alt, espacio y alternador gráfico. Muy bien, vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos. Nosotros tenemos acá estos símbolos. Yo puedo escribir estos símbolos sin necesidad de tener que ir a buscar en glifos o en otra parte de mi sistema o software que vaya a utilizar. Por ejemplo, esto. Escribiendo con esto acá, vamos a borrar todo. Con la parte superior voy a escribir los números. De manera seguida estoy escribiendo los números. Pero si ahora yo aprieto la tecla Shift, por ejemplo, esta tecla de acá, esta es la tecla Shift. Si aprieto la tecla Shift, voy a comenzar a escribir con la parte superior, con estos símbolos de acá, con estos elementos. Entonces voy a comenzar a hacerlo eso. Voy a cambiar lógicamente mi teclado a que sea en español. Ahora sí, si comienzo a utilizar Shift, voy a hacer todos esos elementos y vemos cómo me ha escrito cada uno de ellos. Entonces hemos utilizado todos estos de arriba con la tecla Shift. Aparte de ello tenemos nosotros acá, por ejemplo, tabulación. Tabulación es para cuando nosotros trabajamos con algún texto. Por ejemplo, acá voy a poner la regla por si acaso. Voy a escribir un texto de unos 30 párrafos. Muy bien. Cuando nosotros trabajamos en un editor de texto o en otro, nosotros podemos apretar tabulación y nos permite acá generar un espacio de izquierda a derecha. Esos son en los procesadores de texto y muchas veces en los procesadores de imágenes. Pero si yo vengo acá y utilizo tabulación, entonces las opciones van alternando. Por ejemplo, acá tabulación me permite esconder todas las herramientas, como acabamos de ver, y tengo una vista más limpia. Entonces, la tabulación se utiliza también en diferentes contextos.
Principalmente se utiliza cuando nosotros vayamos a hacer esta operación para cambiar así sucesivamente el espacio de izquierda a derecha. Y no solo eso, en algunos programas, por ejemplo, la tabulación tiene la bondad de ir recorriendo opción por opción cada uno en la parte de menú. Por ejemplo, vamos a abrir ahora un navegador acá. Esto de la Microsoft Edge, nuevo navegador, ya que Internet Explorer ya ha desaparecido. Vamos a poner acá o en esta parte, por ejemplo. Estoy en este lugar y está parpadeando. Si yo ahora hago en esta parte tabulación, se me va a ir al siguiente elemento. Voy a navegar mediante tabulación. Hago tabulación, ahora me ha resaltado esto con azul porque estoy presto a utilizar este botón. Si yo utilizo ahora Enter, se va a ingresar acá directamente el Enter, está enfocado en esto que es azul. Vuelvo a apretar tabulación al siguiente elemento y al siguiente, y así sucesivamente. Puedo ir navegando con tabulación y luego apretar Enter y se me va a entrar a esa opción. Aparte de ello, tenemos acá para bloquear mayúscula. Por ejemplo, en esta parte, vamos a poner, esto se activa acá, bloquear mayúscula, prácticamente es cuando está en mayúscula se enciende la luz y cuando está en minúscula se apaga la luz. Entonces, para escribir acá, por ejemplo, si pongo ahí mayúscula, bloc mayúscula o caps lock, entonces puedo escribir en mayúscula. Si vuelvo a apretar la tecla ahora, escribo en minúscula. Como el sistema automáticamente de Word me detecta que es un primer párrafo, él me lo pone la primera palabra en mayúscula, por ejemplo, automáticamente, pero eso se puede lógicamente arreglar, pero de esta manera escribo todo en minúscula. Muy bien, acá tengo todo en minúscula, todo en mayúscula. Si yo quiero mayúsculas temporales, o sea, no todo el momento escribir en mayúscula, puedo apretar esto. Aunque lógicamente no se va a activar la luz, pero sí va a funcionar esto. Entonces nosotros podemos utilizar la tecla Shift. Y la tecla Shift no solamente se utiliza exclusivamente para eso. Por ejemplo, acá voy a escribir, esto es un procesador de texto. Voy a seleccionar todo y voy a comenzar a escribir acá. Ahora voy a escribir uno con mayúscula y otro con minúscula solamente apretando Shift o a mayúsculas temporales como es esto. Y así sucesivamente vemos que podemos alternar nosotros apretando y dejando de apretar. Por ejemplo, si lo aprieto todo el tiempo sin soltar, voy a escribir así. De esa manera, todo en mayúscula. Y si lo dejo de apretar ahora, entonces ya tenemos nosotros la idea para que funciona. Pero no siempre funciona de esa manera, especialmente en los procesadores de texto o cuando vayamos a manejar texto, lógicamente que puede funcionar de esa forma. Pero por ejemplo, si utilizo acá otro software especializado y comienzo acá a crear, por ejemplo, algún elemento, entonces voy a agregar acá esto. Cuando yo agrego esto y aprieto la tecla Shift, por ejemplo, de esta manera me restringe las medidas y me va rotando, por ejemplo, poco a poco. Significa que tiene otra funcionalidad la tecla Shift, no tiene precisamente la misma funcionalidad que acá. Lógicamente que cuando manejamos, por ejemplo, un navegador, acá en esta parte es un área de texto, por lo tanto sí va a funcionar lo que sería Shift. Como vemos nosotros, está acá generando textos, lógicamente. Pero acá, por ejemplo, si voy a cambiar de esta manera, si aprieto Shift, ahora me restringe perfectamente la altura y la anchura y no puedo cambiar a gusto. Entonces,
Cada programa tiene una funcionalidad concreta para la tecla de Shift. Igualmente funciona con Control. Por ejemplo, acá, si yo quiero hacer una serie de operaciones con Control, por ejemplo, puedo utilizar en algún momento para duplicar. Si voy a utilizar un programa como esto, acá con Control, puedo hacer operaciones mucho más delicadas. Por ejemplo, apretando Control, si voy a crear otro texto de ejemplo, muy bien. Si aprieto Control E, se selecciona todo. Aprieto Control K, vamos a ver acá, en esta parte, acá está la N, la K, la S, subrayado. Si aprieto uno de estos, como vamos a ver, Control K se pone todo en cursiva, Control N todo en negrilla, Control S todo en subrayado, y así sucesivamente, así que cada programa le va a dar también su funcionalidad concreta y específica. Por esa parte también tenemos lo que es la tecla Windows. Lógicamente que en este teclado, por ejemplo, el teclado de la Mac no tiene esto de Windows. Si yo aprieto Windows, hace esto. O sea, me abre el menú. Voy a apretar ahora la tecla. Como vemos, me ha abierto mi menú. Pero en combinación con otros, por ejemplo, acá puedo utilizar para otras cosas como atajo de teclado. Voy a utilizar Control y Windows y luego la D. Eso a mí me lo crea automáticamente otra mesa de trabajo en Windows 10. Control Windows D me lo acaba de crear acá otra mesa de trabajo y en la parte inferior vemos que no tenemos nosotros todos esos accesos en la barra de tareas acá. No tenemos esos accesos, pero voy a regresar a mi anterior escritorio o a mi anterior área de trabajo con Control, Windows y la tecla de direcciones a la izquierda. Entonces acabo de regresar, he apretado Control, Windows y esto. Si quiero ir al siguiente voy a apretar Control, Windows y esto. Entonces así, ahora voy a cerrar esto con Control Windows F4. Y ahora vengo acá, ya está cerrado esa área de trabajo, ese nuevo escritorio, apretando Control Windows y F4. Entonces tiene muchas funcionalidades la tecla de Windows. Muy bien, aparte de eso, tengo acá en la parte inferior la tecla de Alt. La tecla de Alt, como indica acá, es un alternador. Esto nos permite a nosotros también tener varias funcionalidades extras. Según el programa acá, Alt, por ejemplo, si voy a utilizar, me permite en este momento, voy a apretar y cambiar ahora sí. La tecla Alt me permite la selección múltiple acá. O puedo en este instante también hacer la dúplica exacta. Y si lo copio los dos, otra dúplica con la tecla Alt. Entonces la tecla Alt también difiere de programa a programa. Muy bien, vamos a continuar en esta parte. Tenemos acá la tecla Alt. Luego la tecla espaciadora. Esto principalmente sirve para dar espacio cuando yo vaya a escribir. Por ejemplo, esto, si doy un espacio, puedo seguir generando más espacio cada vez que haga ahí, cada que vaya apretando la tecla de barra espaciadora. Entonces, para eso sirve principalmente esto de la barra espaciadora. Aparte de ello, tenemos acá un alternador gráfico. Este alternador gráfico me permite acceder a algunos caracteres especiales en esta parte. Por ejemplo, acá tengo una serie de teclas, o sea, de símbolos en estas teclas. Por ejemplo, acá, si nos percatamos, acá tengo arroba. Lógicamente que puedo generar esa arroba con esta misma tecla al 64. Puedo generar arroba. Si tengo acá, puedo utilizar la misma tecla Alt y solamente aprieto esta y este símbolo de la parte inferior derecha me va a activar. Por ejemplo, acá, ahora voy a apretar Alt y el número 2 de la parte de mi tecla alfanumérica y entonces me ha generado este símbolo. Si sigo apretando, me va generando los otros símbolos. Por ejemplo, acá. Muy bien. Entonces, es una tecla para alternar acá.
un alternador gráfico de estos subsímbolos existentes en esta parte de acá. Entonces ya sabemos nosotros para qué utilizar. Y luego, como hemos dicho, en la parte principal están las teclas alfanuméricas, todo esto que se va a utilizar para la transcripción, todas estas letras. En la parte derecha nos encontramos nosotros con unas teclas especiales. Estas teclas especiales generalmente tenían una funcionalidad antes. Actualmente la funcionalidad ya no es muy utilizado esto. Por ejemplo, vamos a dar una repasada rápida. Esto es para imprimir la pantalla que nosotros ahora estamos utilizando. Esto es que se utilizaba anteriormente cuando se utilizaba MS2 para bloquear o en este caso para hacer algunas operaciones de desplazamiento, especialmente cuando no se utilizaba el ratón o no existía el ratón. Entonces, para hacer scroll y recorrer, por ejemplo, así, para recorrer en la parte superior, si hago con la bolita del ratón, o sea, si hago scroll voy recorriendo, pero antes cuando no existía esa bolita del ratón, solían utilizar esto para el desplazamiento. Luego tenemos acá pause, esto era para pausar las acciones que hacían antes cuando se utilizaba el MC2 u otros programas. Cuando se programaba se utilizaba esto para cancelar operaciones. Actualmente estas dos teclas están en desuso, pero sí seguimos utilizando esto que sería de impresión. Por ejemplo, esta luz de bloque de mayúsculas se activa. Acá tenemos tres blocks, por ejemplo, esto de mayúscula, esto de número y esto de desplazamiento. Son tres, acá están tres foquitos. Estas tres luces se activan cuando acá, por ejemplo, bloque mayúsculas, acá esto se activa, acá bloque de mayúsculas, aquí bloque de números y acá bloque de desplazamiento. Entonces están acá los mismos nombres en esta parte. Cuando ahora yo aprieto esta tecla, capto y hago una captura de mi pantalla. Voy a capturar esto, ahora voy a apretar esa tecla print, acabo de apretar esta tecla. Voy a venir acá a un editor de imagen. Si en este momento yo hago acá, por ejemplo, control V de pegar, estamos viendo que me está copiando lo que ha capturado de mi pantalla. Entonces es para capturar la imagen de la pantalla, todo tal cual se encuentra. Muy bien, tenemos acá también estas otras teclas especiales que cuando estamos acostumbrados a utilizar el teclado se nos es bien frecuente. ¿En qué consiste estas teclas especiales? Por ejemplo, insert, acá si yo escribo, en esta parte aprieto insert. Ahora cuando voy escribiendo de alguna manera, en otros softwares, otros programas, comienza a eliminar parte del texto y a reemplazarlo. O sea, si yo escribo hola, ese hola, por ejemplo, tiene 4 letras y las 4 letras lo va reemplazando. Entonces, para eso sirve insert. En algunos otros programas tienen otras funcionalidades, pero no es muy utilizado. Luego tenemos acá esto que es equivalente a eliminar con esto. O sea, con esta parte, yo puedo venir con backspace. Esto, por ejemplo, de suprimir, vengo, si marco todo esto, aprieto suprimir y se me ha eliminado. Si me posiciono en esta parte, ahora aprieto la misma tecla delete o suprimir, que se llama, es lo mismo, esto. Vemos cómo va a ir eliminando el texto de izquierda a derecha. Lógicamente que si aprieto el backspace, esta flecha hacia la izquierda, se va a ir eliminando en la otra dirección. Pero si me posiciono aquí y aprieto ahora delete o suprimir, ya no me borra en esa dirección a la izquierda. Entonces es como si se lo estaría comiendo a las letras. Entonces esto es para eso. Por ejemplo, si yo tengo acá una imagen como esto, si aprieto delete se va a eliminar. Por ejemplo, voy a venir acá a mis imágenes. Entonces si yo aprieto esto, por ejemplo, se ha eliminado con la misma tecla de suprimir o delete. Entonces lo tenemos acá.
esta tecla, suprimir o delete. En texto hemos visto que me lo elimina de esa manera y cuando hago con la misma tecla dentro de un documento o archivo me lo elimina y si en caso no tengo para preguntar si deseo o no eliminar, automáticamente me lo envía a papelera de reciclaje. Muy bien, tenemos otras teclas más acá. Inicio es para ir al inicio, por ejemplo, de cualquier fila. Si yo aprieto acá y está parpadeando en esta parte, voy a apretar inicio, se va al inicio. Luego la siguiente tecla es fin, en la parte inferior. Si aprieto fin, se va al final. Si hago la misma combinación, pero con control shift en, por ejemplo, vamos a hacer primeramente con control en, acá, control, o también puedo utilizar este mismo control y esto, end o fin. Si hago control fin, vamos a ver que me envía al final de esto. Entonces me ha enviado al final de la página, de todas mis páginas. Y lo mismo con inicio. Si hago acá, por ejemplo, control inicio, voy a hacer control inicio y me envía al inicio total y absoluto de mi página y de todas mis páginas. Entonces para eso sirve. Lógicamente con la combinación, por ejemplo, de control shift fin, me lo marca todo el texto desde donde me encuentro, por ejemplo desde aquí. Ahora voy a hacer shift control fin, me ha marcado todo desde el lugar donde yo lo he dicho, desde aquí exclusivamente. Entonces sirve para eso. Esto es para ir al final de un párrafo, de una línea, de un programa, de un software de navegación e internet o de otros, y esto al inicio. Esto tiene la misma funcionalidad que este otro, por ejemplo, esto tiene la misma funcionalidad que inicio y esto la misma funcionalidad que fin, pero poco a poco y no de golpe. Por ejemplo, acá yo me encuentro ahora al inicio, acá, y voy a ir apretando la tecla de la parte inferior. Esta tecla de acá va a ir recorriendo poco a poco. Vamos a ver así. Cada que aprieto va recorriendo poco a poco. Y también a la inversa. Esto es para arriba. Voy a venir y vamos recorriendo a la parte superior. Muy bien. Y por último tenemos esto de las teclas. Prácticamente esto no necesita explicación porque sabemos que esto es para arriba, esto para la izquierda, inferior y derecha. Y en cualquier programa, acá por ejemplo, si me posiciono aquí, puedo ir a la izquierda, a la derecha, la parte de abajo si aprieto sucesivamente o a la parte de arriba. En cualquier programa funciona de la misma manera. Por ejemplo, un explorador acá, vamos a ver. Si recorro con las mismas teclas, puedo recorrer de esta manera, de esa forma. Muy bien. Ahora tenemos todo explicado de esto. De esto no hay muchas complejidades. Esto es mayúscula para activar o desactivar mayúscula y esto se va a encender la luz si está funcional. Muchas veces apretamos esto y nosotros al no estar activado esto no va a funcionar y va a hacer otras operaciones extrañas. Entonces podemos creer que está mal el teclado, pero lo que no está es activada esta parte. Entonces tenemos que apretar esta tecla una sola vez y cuando se encienda la luz de acá ya sabremos que está funcional. Esto por ejemplo es una barra inclinada o slash, ya sabemos. Acá tenemos un asterisco, esto es menos, que generalmente se utiliza para, enseguida vamos a ver, y esto es un símbolo de más. Esto intro es equivalente a esta tecla de enter y esto es prácticamente es punto y esto es el 0 y acá los números del 1 al 9. Muy bien, cuando se utiliza esto y en programas concretos, por ejemplo ahora calculadora, puedo utilizar, entonces en este momento yo voy a utilizar la calculadora. Cuando utilice estos símbolos van a tener concretamente dicha funcionalidad. Esto es para dividir, multiplicar, restar y sumar. Entonces yo voy a apretar esas áreas. Por ejemplo, 10 para dividir hemos dicho esto. Esto es para multiplicar, para restar y sumar. Entonces para dividir aprieto dicha tecla.
y luego otro número y ahora intro o enter, enter o intro y me aparece el resultado. Igualmente puedo hacer con la tecla asterisco, que significa multiplicación, por 5 y ahora enter y me aparece el resultado. Luego voy a hacer menos 5 y el resultado, luego más 7 y el resultado. Entonces, esas teclas funcionan de esa manera. Acá tenemos otros símbolos, pero estos símbolos son de programas concretos. Por ejemplo, cuando yo esté jugando videojuegos, existe un semi estándar en el cual esta W es para arriba, esto es para abajo, esto para la izquierda y esto para la derecha. Igualmente se utiliza, esto es para el primer mando y esto es para el segundo mando. Esto es para arriba, a la izquierda, abajo, a la derecha. Entonces nosotros podemos utilizar imaginariamente otras funcionalidades acá y aquí cuando vayamos a utilizar algunos juegos u otros programas específicos, muy específicos. Entonces todo esto también lo tengo en la parte superior acá, por ejemplo. Acá está esto para dividir, acá tengo por ejemplo también puedo utilizar acá para multiplicar, acá tengo también para sumar, o sea, tengo todos los símbolos que tengo acá, acá también puedo utilizarlo. No nos olvidemos intercalar entre inglés y español para poder acceder a todas las funcionalidades de esta parte. Muy bien, ahora tenemos ya indicado cómo funciona cada uno de ellos. No nos olvidemos que para hacer acá Enter, por ejemplo, es para procesar una acción, por ejemplo acá. Lógicamente que ahora está en búsqueda automática, por ejemplo, si aprieto Hola Mundo, entonces si yo hago Enter, procesa la acción y lo que quería era buscar, por lo tanto he buscado. Entonces, esta parte de Enter tiene esa funcionalidad, pero si utilizo un procesador de texto, yo me posiciono acá y hago Enter y luego otra vez Enter y otra vez Enter, me va generando espacios. Pero la tecla que más se utiliza es Enter porque significa ejecución de una acción. Por ejemplo, acá hay imágenes. Yo me posiciono sobre esta imagen. Voy a dar Enter y he dicho que abra. Entonces he ejecutado la imagen. Igual que cualquier otro programa, le daría Enter y arrancaría. Muy bien. Como hemos dicho acá, si nosotros, por ejemplo, damos tabulación, vamos navegando por todas partes. Y cuando nos encontramos en determinado lugar, automáticamente, por ejemplo, se va a ir. Vamos a ir acá. Entonces, acá vemos y si aprieto Enter, puedo ir ejecutando cada una de las visualizaciones. Entonces, para eso sirve especialmente Enter para ejecutar cualquiera de las acciones. Muy bien, ya tenemos ahora conocimiento de todo lo que es. Por ejemplo, esto muchas veces no aparece en otros teclados, pero esto es un menú contextual. Por ejemplo, acá si me posiciono y hago clic aquí o marco esto, y si aprieto, por ejemplo, acá me voy a posicionar, voy a apretar dicha tecla y me aparece un menú contextual. Entonces, esto es un menú contextual y este símbolo es el mismo que este símbolo. Muy bien, ahí tenemos indicado ya lo que sería todas las partes del teclado y las funcionalidades que tiene cada uno. Nos faltaría indicar ahora, por ejemplo, la posición de los dedos si nosotros queremos aprender a transcribir. Esta es la posición adecuada, por ejemplo, el dedo más pequeño tiene que ir acá, el índice tiene que ir al A, luego el siguiente, el anular tiene que ir acá al S, luego el central tiene que ir aquí y así sucesivamente cada uno de estos dedos va acomodando. Por ejemplo, con esto, todas estas teclas tienen que procesarse con este dedo pequeño. Luego todas estas teclas centrales con el siguiente dedo. Luego estas otras teclas azules con este dedo. Estas amarillas acá con este dedo. Y el espacio con este otro dedo. Ambos dedos es para el espacio. Y acá de manera opuesta tiene la misma funcionalidad. La J y todos estos números de este color verde claro con este dedo, este azul con este dedo, este otro amarillo con este dedo y todo este azul con el dedo pequeño de la mano derecha.
Entonces nosotros ya sabemos cómo poner las manos y tenemos que ir practicando poco a poco para poder tener mayor dominio. Y en el teclado, lógicamente, que nosotros tenemos una sucesión de atajos de teclado, lo cual sirve bastante para optimizar el trabajo y hacerlo de manera mucho más rápida y confiable. Tengo dos videos ya disponibles en mi canal de YouTube, uno que sería un curso de dactilografía prácticamente para aprender a transcribir nosotros de manera muy rápida los textos y todo lo que vayamos a hacer, y otro que es atajos de teclado exclusivamente para Windows, o sea, para todo nuestro sistema operativo, y otro atajos de teclado para Word, para manejar eficientemente el manejo de texto o transcripción, ya que para no tener que ir cada rato a cada una de las operaciones acá, por ejemplo, podemos utilizar constantemente atajos de teclado. Por ejemplo, si venimos acá, podemos apretar control y así sucesivamente cada uno. Hasta aquí este video, espero que sea de utilidad.